Bendito día que hizo el Señor, bendito viernes que nuevamente me permite estar en su pantalla siendo el privilegiado portador de la palabra, este privilegiado cartero. Yo le voy a contar una historia que escuché hace años, no sé si es real, pero creo que vale la pena contarla. El jefe de una empresa salió a su oficina cuando se cruza con el guardia nocturno, se saludan y el guardia le dice: "Nos vemos mañana, jefe". Y el jefe le responde: "Nos vemos la próxima semana, mañana vuelo por trabajo". "Bueno, entonces hasta la otra semana, jefe", le dice el guardia. A la mañana siguiente, camino al aeropuerto, el jefe vio que el guardia lo estaba llamando una y otra vez, y le parece raro y atiende. Y le dice: "Jefe, por favor, no se suba a ese avión. Anoche tuve un sueño y vi que el avión en el que usted viajaba se estrellaba, lo vi tan claro". Y algo en la voz del guardia lo frena, le hace caso y el tipo cancela el vuelo. Y una hora más tarde el jefe ve en la noticia que el avión efectivamente se había estrellado. Al día siguiente, cuando llega a la oficina, lo primero que hace obviamente es mandarlo a llamar al guardia, ¿no? Y el guardia entra obviamente esperando gratitud, el jefe lo mira y lo primero que le dice es: "Gracias, me salvaste la vida". El guardia sonríe, seguramente estaba esperando que venga una recompensa. Pero el jefe le dice: "Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué te mandé a hacer?". El guardia se queda frío. "¿Qué me mandó a hacer?", dice. "Sí, ¿para qué te contraté?", le dice el jefe. "Para vigilar el edificio de noche, jefe". "Exacto". El jefe hace una pausa y le dice: "Estás despedido". Y el guardia no la puede creer, dice: "Pero jefe, le salvé la vida". "Sí, te lo agradezco", le responde su jefe, "¿no? Incluso te voy a compensar, pero tu trabajo era velar, no dormir. Por más útil que haya sido tu sueño, estabas haciendo exactamente lo contrario de lo que te pedí". La primera vez que yo escuché esta historia pensé: qué tipo tan cruel, qué tipo tan malagradecido. Y en cierto sentido tendría razón, si solo miramos el resultado, obviamente. Pero que hay un principio que no podemos pasar por alto. Una cosa es que el resultado haya servido y otra es haber hecho lo que se nos mandó o lo que se le mandó a hacer. El problema no fue el sueño, ni siquiera el resultado del sueño. El problema fue que estaba dormido cuando debía estar despierto. No estaba haciendo lo que se le había mandado hacer, aunque después el resultado pareciera bueno. A ver, un hombre gordo entra a un restaurante, ya se sienta y le dice al mesero: "Quiero un asado, el más jugoso, el más gordo que tengan". El mesero lo mira y piensa: "No, este hombre debe estar muy mal de salud, seguro que tiene el colesterol y los triglicéridos por las nubes". Entonces va a la cocina y en lugar de pedir asado, le trae un salmón con vegetales al vapor. Y el cliente lo mira y le dice: "¿Pero qué es esto? Yo te pedí asado". "Sí, señor, pero he notado que usted tiene sobrepeso y seguramente tiene sus indicadores altos como el colesterol, el triglicérido, y por eso le traje salmón, que es más saludable. Lo hice por su bien". La intención obviamente era buena, el mesero realmente quería ayudar, pero nadie le pidió eso. ¿Es o no es verdad? Ahora, escuchen bien. Hay trabajos donde la creatividad es fundamental. Si te contratan como director creativo, tu trabajo obviamente es innovar, si te dan la libertad para proponer, esa es tu área de autoridad. Pero acá estoy hablando de otra cosa. Hablo de cuando alguien te dice algo claro y vos decidís hacer otra cosa. Hablo de cuando te dan una responsabilidad específica y vos te tomas una autoridad que nadie te dio. El guardia salvó la vida del jefe, el mesero quería ayudar, pero ninguno hizo lo que se le pidió. ¿Qué le mandaron a hacer? ¿Mm? Y el ser humano tiene una tendencia, o tenemos una tendencia los seres humanos peligrosa, y es hacer cosas que nadie nos pidió y tomarnos atribuciones que no tenemos, cosas que parecen buenas, espirituales incluso, pero que nunca se nos mandaron a hacer. Y es que hay un problema de raíz. Si empezás con una base equivocada, todo lo que construís encima de esa base, después va a estar equivocado. No importa qué tan bien suene tu razonamiento, no importa qué tan buena sea tu intención, si la base está mal, el resultado también va a estar mal. Cuando Saúl era rey de Israel, el primer rey de hecho,
el tipo era todo lo que el pueblo había pedido a grito, porque ellos querían ser como las demás naciones, querían tener rey. Y Dios les había dado una oportunidad, les había puesto el poder en la mano. Pero ahora le estaba dando una orden específica, una orden directa a Saúl, sin espacio para interpretación. Y Dios le habla a través del profeta Samuel y le dice: Saúl, escúchame bien, vas a ir contra Amalek y vas a destruir todo. Pero todo es todo, Saúl. Y yo imagino que Saúl habrá pensado: ¿en serio? ¿Todo? Yo creo que tiene lugar a interpretación, ¿no? Cuando te dicen todo, en realidad no hay espacio para interpretación y para creatividad. Y Saúl sale a la batalla y gana, arrasa contra Amalek. Pero cuando está volviendo, algo no está bien. Saúl había decidido modificar el plan de Dios. Guardó al rey Agag vivo, al rey de los amalecitas, y guardó las mejores ovejas, el mejor ganado. Y seguramente Saúl estaba pensando: wow, esto es buena idea, Dios va a estar súper contento con esto. Y Saúl acababa de desobedecer una orden directa. Pero para él no estaba desobedeciendo. Estaba siendo un siervo creativo, estaba siendo espiritual, estaba yendo más allá del deber. Dios me pidió que destruyera todo, sí, pero igual yo guardo lo mejor y se lo ofrezco en sacrificio, va a ser mejor. O sea, va a estar súper contento conmigo. Y yo me lo imagino ahí, volviendo victorioso, ¿no? Convencido de que había hecho algo extraordinario. Y mientras tanto, Dios le habla a Samuel y le dice: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Imagínense esa cara de Samuel, el profeta que había oído a Saúl, que había visto cómo Dios lo escogió, y ahora Dios le estaba diciendo: me arrepiento. Y Samuel sale al encuentro de Saúl y desde lejos escucha algo que no debería estar escuchando. Uno empieza a escuchar mugido de vaca, balido de oveja, cofres que suenan a metales. Y Saúl lo ve venir y le grita emocionado: Samuel, Samuco, victoria, destruimos a Amalek, hemos cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel lo mira y le dice: ¿y si cumpliste la palabra de Jehová, qué son esos balidos que estoy escuchando? Y Saúl, jurando que lo había hecho mucho mejor de lo esperado, dice: eso es que el pueblo guardó lo mejor del botín, lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, para sacrificar a Jehová, tu Dios. Y fíjense que la palabra dice: tu Dios, no nuestro Dios, como si ya él estuviera poniendo una distancia. Pero Samuel conoce bien a Saúl y no se come el cuento, y le dice algo que a mí me hizo explotar la cabeza de verdad. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Qué locura, ¿no? Mejor es obedecer que sacrificar. ¡Wow! Y sigue: la rebelión es como el pecado de adivinación y obstinación, y la obstinación como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Doble guau. ¿Ven lo que pasó? Saúl pensó que podía convertir la desobediencia en un acto de adoración. Hizo algo para Dios que Dios nunca le pidió. Pensó que su creatividad espiritual iba a compensar su desobediencia, y no fue así. No está escrito, pero pienso que Dios le pudo haber preguntado lo mismo que el jefe le preguntó al guardia: Saúl, ¿qué te mandé hacer? Y mi amado, miremos esto de frente, porque creo que todos, sin excepción, hemos sido Saúl en algún momento, o quizás lo seguimos siendo. A diario hacemos cosas para Dios que Dios nunca nos pidió. Nos convencemos de que porque es espiritual, porque es para el ministerio, porque tiene una buena intención, está bien. Pero Dios no nos pidió creatividad religiosa, nos pidió fidelidad y obediencia. Y después de lo de Saúl, podríamos pensar que fue solo un problema de un rey desobediente, pero no. Ese mismo problema se repitió una y otra vez en la historia del pueblo de Dios.
Porque cuando el ser humano empieza a apartarse, a alejarse de lo que Dios pidió, pasan dos cosas. O desobedece abiertamente, o empieza a inventar religión, empieza a inventar doctrina de hombre, doctrina humana. Miren, siglos después apareció un grupo que llevó esto al extremo, los fariseos. Dios había dado su ley, le había dado su ley a Moisés, pero ellos empezaron a rodear esa ley con reglas humanas. Decían que lo hacían para proteger la ley de Dios, pero en la práctica terminaron creando un sistema religioso que Dios jamás había pedido. Reglas de cómo lavarse las manos, reglas de cuántos pasos se podían caminar en el sábado, reglas de qué peso se podía cargar. Querían regular cada detalle de la vida diaria. Y uno dice, eran unos exagerados, pero mi amado, la religión siempre hace eso y lo sigue haciendo. Agregar lo que Dios nunca pidió. Y lo más peligroso es que a ellos ni siquiera se les pasaba por la cabeza que estaban haciendo algo mal. Estaban convencidos de que estaban haciéndole un favor a Dios. Y cuando alguien está convencido de eso, puede justificar verdaderamente lo que sea. ¿Ven lo peligroso que es esto? A lo largo de la historia, gente terrible creyó que hacía la voluntad de Dios. Escuchen esto. Hasta Hitler llegó a decir que estaba cumpliendo una misión divina. Y mientras hacían todo eso, quizás se sentían los más fieles, de que eran los que realmente honraban a Dios. Hasta que apareció Jesús y los confrontó directamente y les dijo, invalidad el mandamiento de Dios por vuestra tradición, dejad lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Los tipos estaban tan ocupados haciendo lo que nadie les pidió que hicieran, que ignoraron lo que sí se les había pedido. Y yo me pregunto ahora, ¿cuánta de nuestra actividad cristiana hoy es exactamente eso? Tradición humana con etiqueta divina. ¿Cuánto de lo que hoy llamamos cristianismo nunca lo mandó Cristo? Fariseos, ¿qué les mandé a hacer? En el mundo hay un dicho, en el deporte o en el mundo del deporte hay un dicho que dice cualquiera apuesta al partido del domingo cuando ya tiene el periódico del lunes. Y no digo que te vayan a apostar, no vayan a confundir y agarrarse a eso. Pero hay algo parecido que nos pasa cuando leemos la Biblia. Nos resulta muy fácil juzgar a Saúl o señalar a los fariseos. Hoy miramos esas historias y pensamos, ¿cómo pudieron ser tan ciegos? Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Y nosotros? Nos hemos detenido a pensar qué estamos haciendo hoy en nombre de Dios, que Dios nunca nos mandó a hacer. ¿Qué pasaría si Jesús apareciera hoy y caminara entre nuestras iglesias, entre nuestros ministerios, en nuestra vida, entre nuestras vidas? Yo estoy convencido de algo. Muchas de las cosas que hacemos en su nombre les resultarían completamente extrañas e incluso indignantes, porque el modelo que Él dejó era claro. Pero nosotros muchas veces lo hemos considerado insuficiente. Entonces, como hicieron los fariseos, empezamos a agregar cosas, a construir estructuras, a crear prácticas, a levantar sistemas, a traer la ley de vuelta, convencidos de que estamos mejorando lo que Dios hizo. Exactamente como hacían los fariseos o como hicieron los fariseos. Perfeccionando la ley, haciendo el sistema más espiritual. Y sin darse cuenta, terminaron reemplazando lo que Dios verdaderamente había mandado. Y yo sé que esto nos confronta a todos y quizás no va a faltar el que apague la transmisión o el que diga este está loco. Pero precisamente por eso es tan necesario hablar de esto. Porque si no nos detenemos a examinar lo que estamos haciendo, corremos el riesgo de terminar haciendo muchas cosas que creemos que son para Dios, pero que Dios jamás nos pidió hacer. Cosas que en realidad nacen de nuestros propios anhelos, solo que los maquillamos con espiritualidad. Miremos la realidad de frente. Si los fariseos agregaron lo que nunca Dios pidió, ¿qué estamos agregando nosotros? ¿En qué estamos enfocando nuestra vida? Porque si somos sinceros, muchos de nosotros hemos terminado centrando
nuestra fe, nuestra existencia en la acumulación, acumular más, tener más, lograr más. Empezamos a medir el éxito espiritual con los mismos números del mundo. Casas, vehículos, cuentas bancarias, estabilidad económica. ¡Cuán bendecido es el hermano! Mire, ¿no? Y de pronto nos acostumbramos a escuchar mensajes donde la prosperidad se presenta casi como una prueba automática de la aprobación y del favor de Dios. Entonces nuestras oraciones empiezan a girar alrededor de lo mismo. Empiezan a girar alrededor de ascensos, de aumento, de multiplicación de finanzas, porque lamentablemente eso es lo que muchos hemos aprendido. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que trabajar sea malo, no estoy diciendo que proveer para la familia no sea una responsabilidad legítima. Trabajar en realidad es parte del diseño original. El mismo apóstol Pablo dijo, el que no quiere trabajar que tampoco coma. El problema no es el trabajo ni tener aspiraciones. El problema aparece cuando el bienestar material se convierte en el centro de nuestra vida espiritual. Porque cuando yo voy a la palabra y leo a Jesús a hablar sobre el dinero, el tono es radicalmente distinto al que muchas veces hemos aprendido. Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, no pueden servir a Dios y a la riqueza, cuídense de toda avaricia. Y cuando aquel joven rico se acercó a él buscando la vida eterna, Jesús no lo felicitó por su éxito, ni le prometió multiplicar aún más su patrimonio al 100 por 1. Lo miró y le dijo, vende todo lo que tenés y seguime. ¿Ven el punto? Si la base de nuestra fe termina siendo la acumulación, si creemos que el objetivo del evangelio es prosperar aquí, de este lado del sol, entonces estamos partiendo de una base completamente errada. Y para justificarlo, para darle ese aroma espiritual, comenzamos a torcer versículos, a sacarlos de contexto, ¿no? Aunque la visión tardare y llegará, lo declaramos como si fuera una promesa de prosperidad personal. Mi hermano, esa palabra que está en Habacuc habla de un juicio que venía sobre Judá. Pero nosotros lo convertimos en tu bendición viene en camino, esperala, seguí sembrando. Convertimos advertencia de castigo en promesas de prosperidad. Usamos la Biblia como un libro de conjuros, sacamos versículos de su contexto, lo repetimos como mantras y esperamos que funcionen como fórmulas mágicas. Yo declaro y decreto y le pongo el pie al auto que me gusta encima, como si yo fuera un genio de la lámpara esperando que digamos las palabras correctas para concedernos nuestros deseos. Pero ¿saben qué? Eso no lo inventamos nosotros. Esta forma de torcer la palabra la aprendimos de un modelo de liderazgo que con el paso del tiempo se ha ido pudriendo. Porque cuando voy a Primera de Pedro 5 y leo las instrucciones para quienes estamos al frente, para quienes tenemos este hermoso privilegio y responsabilidad de liderar, dice, pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuídenlo, no por obligación, sino porque quieren hacerlo, no por ganancia deshonesta, no por lo que puedan tener, sino con verdadero deseo de servir. Y no actúen como si fueran fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Pastores que sirven, siervos que lavan pies, pero nosotros mismos hemos fabricado celebridades que se enseñorean del rebaño. Cambiando el lavamiento de pie por el trato VIP y las ofrendas exclusivas. Y encima le llamamos honra. La palabra dice otra cosa, dice tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste. No dice tu pastor o tu líder quería ir al Caribe y se lo pagaste, quería cambiar el auto y entre todos hicieron una colecta y se lo compraron. Eso no es honra, mi hermano, eso es idolatría. Y lo que eso genera es una dependencia enfermiza. Porque el creyente se ha convencido de que solamente el pastor tiene un teléfono rojo con Dios y que su oración llega más rápido que la del resto. Ay, ore por mi pastor, por favor, porque su oración llega más rápido. Mi amado, olvidamos que Jesús murió, que resucitó y que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Fue Dios diciendo, terminó la mediación humana. Dejemos eso en el antiguo pacto. Él nos llamó a ser un reino de sacerdotes, donde cada hijo tiene acceso directo al Padre. Pero nosotros, no sé, por conveniencia o por miedo, hemos vuelto a coser el velo. Y no le digo que no pidamos oración, porque muchas veces sí necesitamos oración, sí no tenemos fuerza para hacerlo.
Pero no deleguemos totalmente esa responsabilidad, o no pensemos que solamente es el líder o es el pastor el que tiene esa conexión divina con Dios, con el Espíritu Santo. Mi amado, una cosa es la autoridad delegada para servir al pueblo y otra muy distinta es la autoridad usurpada para someterlo y aprovecharse de él. No digo que sean todos, por favor, no me vayan a malentender, pero cuando alguien usurpa esa autoridad, normalmente aparece el orgullo. Por eso dice que antes de la caída viene el altivez y el orgullo. Y el problema es que el orgullo siempre necesita un escenario. Si te adueñas de un lugar que no te toca, entonces necesitas levantar monumentos que te validen, que el entorno sea tan imponente que nadie se atreva a cuestionar tu unción. Y ahí es donde aparecen los templos monumentales. Empezamos a levantar estructuras gigantes bajo la excusa de vamos a darle lo mejor a Dios, con sonidos de lujo y sillas costosas, como si el creador del universo le impresionara el cemento, como si al Dios que puso los ríos en sus cauces le llamara la atención una acústica de primer nivel. Como si necesitáramos un palacio para que el rey nos preste atención. Incluso llegamos al absurdo de hacer franquicias, marcas ministeriales, franquicias de iglesia que se venden bajo un branding uniforme, ¿no? Como si estuviéramos impactando a las naciones, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es expandir corporaciones. Y aparecen los megacongresos de empoderamiento con una producción hollywoodense, luces, humo, pantalla gigante, donde la fe ya se confunde con el entretenimiento. Y en este circo donde nacen las sillas VIP de $300, como si hubiera más unción para el que tiene la billetera más gorda. Y ahí es donde terminamos de comprar la mentira. Nos convencemos de que si hay éxito, hay favor. Si hay prosperidad, hay aprobación. Si el edificio explota de gente y las cuentas rebosan, nos palmeamos la espalda y decimos, bien, Dios está con nosotros. Usamos la estadística para medir al Espíritu Santo. Si hay miles, Dios está ahí. Si hay 10, asumimos que no hay unción o que el líder está en pecado. Por algo es que no crece. Medimos la obra de Dios con parámetros de Wall Street, ignorando que Jesús fue tajante. Dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Él nunca pidió un gentío para manifestarse. Pidió fidelidad. Pero bajo la lógica de nuestras iglesias actuales, entonces si tenemos que dar un ejemplo, no sería un fracaso ministerial absoluto. Predicó 100 años y solo salvó a su familia. Hoy yo creo que le cerrarían el púlpito a Noé por falta de resultados, ¿no? Porque olvidamos que el éxito en el reino no se cuenta por cabeza, sino por obediencia. Pero como la obediencia es silenciosa y no se puede presumir en un informe, nos inventamos un sustituto. No podemos presumir de que somos obedientes. Entonces creamos el activismo religioso. Si no podemos mostrar frutos reales, al menos mostremos que estamos muy ocupados, ¿no? A ver, miremos nuestra agenda, miremos nuestra vida. ¿Cuántas reuniones tenemos a la semana? ¿Cuántos cultos, ensayos, comité? Lunes estudio, martes ensayo de alabanza, miércoles culto de oración, jueves culto doctrinal, viernes vigilia, sábado culto de jóvenes, domingo 2 o 3 cultos. Y si no estás en todos ellos, te miran raro, ¿no? ¿Dónde estuvo mi hermano? ¿Se está enfriando? Te preguntan como si tu espiritualidad se midiera por el cronómetro del edificio, como en los trabajos que te marca, que uno marca cartón. Y así terminamos creando ministerios para todo, ¿no? Hay el ministerio de sonido, ministerio de limpieza, ministerio de estacionamiento, ministerio de danza, ministerio de ministerio. Y si me apurás, hasta creo que algunos han creado el ministerio de inteligencia pecaminosa, ¿no? Para rastrear chismes y deslices de los hermanos bajo la excusa de es que tenemos que saber por quién orar. Y así todo el mundo corre, todo el mundo está ocupado, pero nadie tiene tiempo para su familia, nadie tiene tiempo para orar en su casa, nadie tiene tiempo para leer la Biblia sola. Hemos invertido completamente el orden. El diseño original es Dios, familia, y de ahí recién el ministerio. Pero nosotros le hemos dado vuelta.
Ministerio, ministerio, después más ministerio, y el poco tiempo que te queda, ve cómo lo distribuí. Tu matrimonio se cae a pedazos, pero no faltas a un servicio. Tus hijos casi ni te conocen, pero sos líder de un ministerio. No te detenés a escuchar la voz de Dios nunca, a verdaderamente hablar con Él, pero cantás en el escenario toda la semana. Y acá hay que aclarar algo importante. Estar ocupado en las cosas de la iglesia no es lo mismo que ocuparse de las cosas de Dios. Guárdese eso. Estar ocupado en las cosas de tu ministerio jamás será lo mismo que ocuparse verdaderamente de las cosas de Dios. Podés pasar la vida entera pintando el templo, ensayando canciones, acomodando sillas y seguir siendo un extraño para el Padre. Porque una cosa es el mantenimiento de una institución y otra muy distinta es la obediencia, la fidelidad al Creador. El activismo religioso es la anestesia perfecta para una vida espiritual vacía. Porque podés estar agotado haciendo la obra mientras tu corazón está a miles de kilómetros del dueño verdadero de la obra. Es el síndrome de Marta. Te desvivís por servir la mesa y te olvidás por completo de escuchar al invitado. Jesús no tenía a sus discípulos saltando de actividad en actividad para mantener una estructura religiosa. Los estaba formando, los estaba discipulando. Él no llenaba agenda. Él a su paso iba transformando personas, trastocando la vida. Cuando finalmente, después de esa agenda agotadora, te toca escuchar la palabra, o al menos lo que se supone en la palabra, ¿qué es lo que comenzamos a buscar ahí? Después de todo lo que hemos mamado, después de todas las expectativas, ¿eh? ¿Buscamos oír a Dios? ¿O en realidad buscamos solamente sentir algo? Porque muchos vamos a la iglesia como consumidores. Vamos a recibir algo que nos motive, a que nos prometan que lo grande, lo hermoso que está por venir. Evaluamos la reunión, el culto como si fuera un estreno de Netflix, ¿no? Si la música estuvo linda y el predicador fue entretenido, decimos, wow, qué espectacular que estuvo el culto, ¿no? ¿Ah? Y si no lloramos o no sentimos la piel erizada, decimos, uy, ¿sabes qué? Ya no hay presencia. No hubo presencia en ese sentido. Y nos acostumbramos a evaluar todo por lo que nosotros sentimos. Y confundimos la presencia de Dios con un pico de dopamina. Y como el sistema sabe que el consumidor, que somos nosotros, es exigente, las iglesias entran en una competencia ridícula, como lo dije antes. Mejores luces, mejor sonido, mejor producción. Necesitan predicadores que sean motivadores profesionales y profetas que en realidad, no digo que todos sean así, pero que en realidad la mayoría de las veces, por lo que he visto, son adivinadores de turno. Tu esposa, hermano, tu esposa viene en camino. Ya viene tu esposa. Y uno dice, pero profeta, soy casado. Por eso viene en camino una mejor vida, porque sé que tenés problemas con tu esposa. Y uno, ay, ¿cómo sabe? Dios le está hablando. Mi brother, claro que sabe que tenés problemas con tu esposa, porque todos lo tenemos. Eso no es profecía. Es una manipulación para mantenerte enganchado al show. Transformamos el evangelio en un producto que compite con el entretenimiento del mundo. Nos hemos vuelto expertos en oír solo lo que queremos oír. Como Pablo lo dice en 2 Timoteo, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, picazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Buscamos predicadores que nos prometan añadiduras, que nos hagan sentir especiales. Por eso dice comezón de oír. Pero Jesús no nos pide que seamos exitosos bajo los parámetros del mundo, ni que prometamos eso. Nos piden que seamos fieles. Cuando las multitudes lo seguían por los panes y los peces, Él no se dejó engañar por la montonera que había. Mirá lo que Jesús le dice, el mismo dice en Juan 6. Me buscan, dice, pero no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Lo que
sería una traducción más actual. Ustedes no están acá por Dios, están acá por lo que yo les puedo dar. Y en el momento que empieza a hablar de la cruz, del compromiso real, del morir a uno mismo, de dejar esas expectativas supersticiosas muchas veces, cuando dejó de darles el pan gratis y empezó a pedirles sacrificio, vio como esas mismas multitudes se daban vuelta y lo dejaban solo. ¿Y qué hizo Jesús? Salió corriendo tras de ellos con una nueva estrategia para engancharlos. Venga, venga, me arrepentí, les voy a profetizar auto nuevo, casa nueva y esposa modelo, por favor, vengan. Vio a los pocos que quedaban y les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Mi amado, a Jesús no le interesan los números, le interesa la verdad. Él no busca una audiencia para un show, busca discípulos para su reino. Pero busca discípulos de verdad, no de esos que andan debatiendo teología en redes sociales solo para jactarse de cuánto saben, ni de lo que quieren imponer fe a la fuerza. Buscaba gente que entienda que ni la feminista, ni los LGBT, como dice el flaquito ese famoso de Instagram, ni el político corrupto de turno son tus enemigos. No te digo que tenemos que quedarnos de brazos cruzados, pero tenés que entender que Dios no te mandó a cambiar a nadie porque sencillamente no tenés ni el poder, ni el derecho, ni la autoridad para hacerlo. Dios no necesita que salves al mundo apuntando los pecados ajenos. El mundo ya está condenado. No es una posibilidad, es una profecía. Y el colmo de la hipotenusa, como dice el meme, es que queremos cambiar las cosas, pero en lugar de empezar siendo sacerdotes en nuestra casa, salimos con una pancarta contra una ley que nos molesta, o empezamos a subir contenido en las redes. Es que no podemos querer limpiar la moral de un país mientras andemos coqueteando con la hermana de la iglesia, a ver si nos presta atención, mientras andemos haciendo scroll, mirando cosas que no tenemos que mirar en TikTok o en Instagram. Queremos cambiar las leyes de una nación, pero no podemos ni cambiar el tono de voz con el que le hablamos a nuestra esposa, a nuestro marido. Queremos arreglar la sociedad, pero nuestra casa es un desastre. Defendemos la familia tradicional en las calles, en las redes sociales, pero no cenamos con nuestros hijos, no tenemos una comunicación, no somos sacerdotes, no compartimos la palabra en nuestra propia casa. Nos indigna el pecado del político de turno, pero no nos indigna nuestra propia falta de perdón, ni nuestro orgullo, ni nuestra codicia. Claro, es mucho más fácil señalar afuera que mirarnos por dentro. Por eso nos hemos convertido en policías de la moral, en defensores de la religión, en guerrilleros culturales. Peleamos por la denominación o por la institución porque nos creemos superiores, nos creemos los dueños de la verdad y los jueces del mundo. Actuamos como si Dios nos hubiera dado el derecho de juzgar a los de afuera. Pero Pablo escribió, ¿acaso tengo yo que juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Y fíjense la ironía. Apocalipsis llama a Satanás el acusador de los hermanos. Cuando juzgamos en lugar de amar, estamos haciendo lo que Él manda a hacer, no lo que Cristo nos mandó a hacer, sino lo que Satanás manda a hacer. De hecho, hay gente que se siente hasta parte del departamento de inteligencia espiritual, que andan averiguando qué hace cada uno, para dónde va, con quién no va, igualito a los fariseos. Controlando, vigilando, juzgando, tendrán apariencia de piedad, dice Pablo, pero negarán la eficiencia de ella. Se venden como muy piadosos, pero todo el tiempo están con el dedo acusador. Te estás enfriando, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro. Qué locura, ¿no? Y miremos lo que hemos hecho. Buscamos prosperidad y acumulación como si eso fuera bendición. Torcemos la escritura para que diga lo que queremos oírlo o que entendamos lo que queremos entender. Construimos imperios religiosos y los medimos con números. Y llenamos nuestra vida de activismo religioso mientras descuidamos a nuestra propia familia, a nuestra propia sociedad. Vamos a la iglesia a consumir entretenimiento, no vamos a obedecer ni a ser cambiados. Peleamos batallas culturales contra gente que no son nuestros enemigos. Mi amado,
Estamos haciendo cosas que Cristo jamás, nunca nos mandó a hacer. Nos rompemos el lomo tratando de ser útiles para una institución, pero somos incapaces de ser fieles a una persona. Estamos tan preocupados en construir un reino supuestamente para Dios que dejamos de edificar el reino de Dios. Tan ocupados que nos olvidamos de dejar que el Rey gobierne nuestra propia vida. Somos como ese guardia, dormido, pensando que hacemos bien cuando en realidad abandonamos el puesto de vigilancia que se nos confió. Y mientras tanto Cristo nos pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mi amado, si alguien siente que hoy estoy siendo demasiado duro, créanme que no es para condenar, sino para despertar, porque todavía hay tiempo. Y sentí en el corazón de verdad dar esta palabra, porque hay algo en las Escrituras que me aterra, que me quita el sueño. El día que tenga que estar cara a cara con mi Salvador. Y que después de haber predicado tantos mensajes, después de haber orado por tanta gente, después de haber hecho tantas cosas en su nombre, escuchar de su boca que salga: nunca te conocí. Escuchar lo que está escrito en Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre decretamos prosperidad mucho, ¿ah? Y en tu nombre hicimos esto y aquello. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Saben qué? De verdad, se me eriza la piel al leerlo. Y lo que me aterra es que no les habla a incrédulos, a ateos o a satanistas. Les habla a creyentes, a personas que pasaron su vida haciendo lo que nadie les pidió, a estar ocupados construyendo imperios religiosos, llenando agendas de activismo, corriendo de evento en evento, que se olvidaron de hacer lo único que Él realmente nos mandó a hacer. Y cuando uno vuelve a leer los evangelios con calma, descubre algo impresionante. Descubre que Jesús no dejó un sistema religioso complicado, no dejó un manual de 500 páginas con organigramas y departamentos y más ministerios, sino que lo redujo todo a lo esencial. ¿Saben por qué? Porque Jesús no vino a crear una religión, vino a reconciliarnos con el Padre. Y cuando uno vuelve a mirar lo que Él realmente nos pidió, nos vamos a encontrar con algo casi desconcertante, que solo fueron 3 cosas. Solo 3 cosas que aparecen una y otra vez en los evangelios. Y la primera de ellas la encontramos en Mateo, en los versículos 19 y 20. Y Jesús está a punto de ascender, de subir al Padre. Y justo antes de irse, le da a sus discípulos una última instrucción y les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. La primera cosa que sí nos mandó a hacer, o que nos manda a hacer, es hacer discípulos. Ahora, no dijo llenen templos, hagan eventos masivos, construyan estructuras religiosas. Dijo hagan discípulos. Y hacer discípulos no es necesariamente llenar iglesias. No es lograr que la gente venga los domingos, cante 3 canciones, escuche un mensaje y se vaya a su casa sin que nadie cambie en su vida. Sin que nada cambie en su vida, perdón. Hacer discípulo es guiar a alguien a seguir a Jesús. Es caminar con esa persona, es enseñarle la palabra, sí. Pero no solo para que acumule información o gane discusiones teológicas. Es enseñarle cómo aplicar esa palabra en su vida real, en su trabajo, en su familia, en sus decisiones del día a día. Es mostrarle con tu vida, con nuestra vida, no con un discurso, cómo se vive verdaderamente la fe. Porque hacer discípulos no es forzar la fe, no es imponerla, es contagiarla con el testimonio, no es martillarle la cabeza a alguien con versículos, sino atraerlos con el estilo de vida, con ese cambio notorio que hemos tenido desde que verdaderamente caminamos con Jesús. Es como le dijo Pablo a los tesalonicenses: amonesten a los holgazanes, claro que hay que hacerlo, pero alienten a los desanimados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todo.
Eso es hacer discípulo. Cuando alguien está flojo en su fe, no lo abandonás. No lo criticás, no lo juzgás, lo amonestás con amor. Cuando está caído lo levantás. Cuando está desanimado lo estimulás, lo alentás. Cuando está débil o es débil en algún área, lo sostenés. No tenés que dejarlo solo y tenés que ser paciente. Tenemos que ser pacientes con todo porque nadie alcanza la perfección instantáneamente. Hacer discípulo no ocurre desde un escenario donde un predicador habla y 500,000 personas escuchan. Ocurre de persona a persona. En el café, en la casa, en la vida diaria, con tu familia primeramente. Jesús no tenía a sus discípulos de evento en evento, como les dije. Los tenía con Él, junto a Él, caminando, viviendo, aprendiendo. Porque el reino no se construye con eventos solamente masivos. Que sí, muchos eventos masivos son útiles, sí, muchos eventos masivos pueden ser una herramienta de evangelismo efectiva, pero no de gente que solamente venga buscando panes y peces, sino se construye con vidas verdaderamente transformadas, mayormente una a la vez. Ahora, para poder cumplir con la primera, debemos antes cumplir la segunda. Y la segunda cosa que sí nos mandó a hacer nace de una pregunta. Un fariseo, un maestro de la ley, se le acerca a Jesús y le pregunta: maestro, quería tomarle el pelo primero, ¿no? Quería hacerlo pisar el palito, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le responde con dos mandamientos inseparables. El primero ya lo vamos a ver más adelante, pero el segundo dice así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que la segunda cosa que nos mandó hacer es amar al prójimo. Y amar al prójimo no significa estar enamorado de todo el mundo, sino que es tener la capacidad de ver a los demás como Dios nos vio a nosotros. Es mirar a la persona y reconocer que está tan perdida como yo estaba, o quizás yo mismo todavía estoy. Es recordar cómo Dios nos trató cuando estábamos lejos de Él, cuando estábamos en nuestro peor momento, cómo nos buscó, cómo nos amó y cómo nos restauró. Eso es amar al prójimo. Tener paciencia con el que falla, porque vos también fallás. Perdonar cuando te hieren, porque vos también heriste a otro y también fuiste perdonado. Ayudar cuando alguien está caído, porque vos también estuviste caído y alguien te ayudó. Escuchar cuando alguien está quebrado, porque vos también estuviste roto. Muchas veces 2 oídos sanan más que cualquier palabra. Mi amado, amar es servir sin esperar nada a cambio, porque así nos sirvió Cristo. Es mirar a la persona antes que su pecado, es ver a quien Dios ama y no solamente los errores que cometió, mi amado. No es que venga alguien y que nos pida una ayuda y le digamos: anda a trabajar, ¿ah? Yo te tengo trabajo, vamos a lavar ropa en mi casa, a ver pues si quiere hacerlo. No puede venir una persona y decirte: hermano, tengo hambre, y vos decirle: venga, vamos a orar, Señor, yo declaro provisión en su vida. No, papá, mete la mano al bolsillo, alimentar a esa persona, vos sos la respuesta a esa oración. Eso es amar. Eso es verdaderamente amar. Es también ponerle rostro al pecado y entender que esa persona que vos ves ahí podría ser tu hijo, tu hija, podría ser alguien cercano, y mirarlo con el mismo amor que vos mirás a los de tu casa, que mirás a los tuyos, porque al final hay que recordar algo simple. Vos también estabas perdido cuando Cristo te encontró. Y ¿sabes qué, mi hermano? No somos mejor que nadie. La única diferencia entre nosotros y esas personas es la escandalosa, multiforme y hermosa gracia de Dios. Porque ¿saben qué, mis amados? Nos llenamos la boca diciendo que amamos al prójimo, pero nuestro amor está lleno de condiciones. Amamos mientras nos aman, claro, pero a la primera traición, a la primera ofensa, a la primera que alguien nos cruza, ya saltamos. No sabe con quién se ha metido este tipo o esta tipa, porque la palabra dice: por un camino vendrán y por 7 se irán, y Dios es mi justicia y Él se las va a cobrar. Fíjense la locura. Estamos usando versículos para justificar nuestro resentimiento. Estamos convirtiendo la palabra de Dios en munición para disparar nuestro propio veneno. Espiritualizamos el odio. ¿Qué? Convertimos a Dios en un sicario. Lo que hacemos es vestir los versículos con lenguaje piadoso, los maquillamos con citas bíblicas, pero sigue siendo odio puro y duro. ¿Dónde está el amor? ¿Ah?
Si Jesús no dijo, amen a los que los aman y esperen que Dios castigue a los demás. Dijo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Entonces, si de verdad queremos hacer lo que se nos mandó, no podemos amar selectivamente, ni perdonar selectivamente, ni ayudar selectivamente. Amar al prójimo significa algo mucho más incómodo que eso. Significa que aunque duela, aunque cueste, aprendamos a mirar a los demás como mayores que a nosotros mismos. No importa si es alguien que está saliendo de un canal de drenaje, no importa la condición que esté. Tenemos que recordar algo, que lo único digno de admirar en nosotros no es lo que hicimos o lo que hacemos, sino que la gracia de Dios nos alcanzó y nos sigue alcanzando día a día. Y si esa gracia nos alcanzó a nosotros, entonces debería ser un motivo más que suficiente para amar a aquellos a quienes Él también ama. La tercera cosa, como les decía, la que el fariseo escuchó primero cuando le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante, es amar a Dios. Y estas tres cosas están conectadas. O sea, una no puede existir sin la otra. No podés hacer discípulos si no amás al prójimo. No podés amar al prójimo si no haces discípulos. Pero ninguna de las dos puede tener sentido, ninguna de las dos tiene sentido real si no amamos a Dios. Porque ese es el motor, ese es el corazón de todo. Jesús dice en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahora, muchos hemos escuchado esa frase toda la vida, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. Pero cuando uno pregunta, ¿qué significa realmente amar a Dios? Creo que aparecen muchas confusiones, ¿no? Porque pensamos que amar a Dios es cantar fuerte, levantar las manos, llorar en una oración, saber versículos de memoria. Todo eso puede ser sincero, pero nada de eso es verdaderamente amar a Dios. Amar a Dios tampoco es una emoción de domingo, ni estar ocupado 24 horas al día en un ministerio, ni tener mucha actividad religiosa, como ya lo vimos. Entonces, ¿qué es amar a Dios? Mire que Jesús lo dice en Juan 14. Y dice algo que corta de raíz muchas de nuestras ideas románticas sobre el amor a Dios. Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Fíjense eso. Dijo algo mucho más simple y mucho más incómodo. Si me aman, sean fieles, sean obedientes. Porque hoy mucha gente vive confundida con esto. Piensan que amar a Dios es cumplir reglas para que Dios no se enoje, o portarse bien para ver si Dios les añade cosas o los bendice, como se le llama equivocadamente, como si la relación con Dios fuera una especie de intercambio. Yo hago lo correcto y entonces Dios me recompensa. Pero eso no es amar a Dios. Eso es vivir tratando de negociar con Dios. Y tenemos que entender algo fundamental. Porque hemos vivido confundidos con este tema mucho tiempo y se nos ha enseñado muy mal. En el antiguo pacto la Escritura dice, el temor a Jehová es el principio de toda sabiduría. Ese era el punto de partida. El hombre se acercaba a Dios reconociendo su santidad, su autoridad, su poder. Había reverencia, había temor. Pero con Cristo algo cambió. No cambió Dios. Dios no cambia, pero cambia nuestra relación con Él, porque ahora a través de Jesús ya no nos acercamos como esclavos paralizados por el temor, nos acercamos como hijos reconciliados con su Padre. Por eso el motor de la vida cristiana ya no puede ser el temor, sino que debe ser el amor. Y cuando el amor es real, la obediencia deja de ser una obligación, deja de ser una reacción por miedo y se vuelve natural. Si el Hijo los hace libres, si el Hijo los libertare, dice Jesús, serán verdaderamente libres. No libres para hacer lo que se nos dé la gana, obviamente, sino libres de vivir aterrorizados por lo que van a decir, libres de la esclavitud de la opinión ajena, libres de vivir cumpliendo expectativas humanas que Dios jamás puso. Vivir en Cristo no es vivir bajo el terror de la religión y bajo el juicio de los líderes o de los hermanos, es vivir en libertad para amar a Dios.
Eso no es anarquía espiritual, no es desobediencia, no es rebeldía. Es un amor que transforma, porque amar a Dios es querer vivir como a Él le agrada, incluso cuando más cuesta. Es escuchar su palabra y tomarla en serio. Es dejar que su voz pese más que la nuestra y más que la opinión y la doctrina de los hombres. Es confiar en Él cuando no entendemos nada de lo que está pasando. Es caminar con Él todos los días y no acordarnos de Él solamente los domingos. Es conocerlo verdaderamente. Y fíjense bien, y escuchen esto, mi amado, porque no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Conocer de Dios es tener información. Conocer a Dios es caminar con Él y amarlo. Es escucharlo en su palabra, confiar en Él cuando va todo bien y también cuando la vida se complica. Y obedecerlo, ya no por miedo, sino por puro amor. Es ponerlo por encima de las circunstancias y sobre todo por encima de los beneficios en este lado del sol que pensamos que podemos obtener de él. Y no me malinterpreten, por favor. Aquí quiero abrir paréntesis, que no quiero que salgan diciendo, no, este pastor ya yo ni lo escucho, sataniza el dinero y el trabajo. Para él todo es malo, todo lo que tenga que ver con plata es malo. Y no es así. Amar a Dios es aprender a distinguir entre lo que es útil y lo que es verdaderamente valioso. Por ejemplo, el dinero es útil, es necesario para vivir, no es malo. El trabajo es útil. Dios mismo nos llama a trabajar como lo vimos antes. Un ministerio es útil porque Dios usa ministerio para bendecir, para impactar la vida de la gente. Todo eso puede ser útil. El problema no es que esas cosas existan. El problema es cuando esas cosas empiezan a ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Cuando lo útil se vuelve el centro y lo verdaderamente valioso queda desplazado. Porque amar a Dios no significa abandonar la vida, ni abandonar nuestros sueños, ni abandonar el ministerio, ni abandonar todo eso. Significa ordenarlo. Significa establecer prioridades. Significa que en medio del trabajo, de las responsabilidades y de todo lo demás, Dios debe seguir siendo lo primero. Y hay un pasaje en las Escrituras que creo tenemos que guardar en lo más profundo del corazón, porque muestra exactamente de lo que trata esto. Pedro habría fallado. Había jurado que jamás iba a negar a Jesús y termina negándolo 3 veces. 3 veces dijo, no, yo no lo conozco. Y cuando se dio cuenta de eso, lloró amargamente. Lleno de vergüenza, volvió a lo único que conocía, que era pescar. Me voy a pescar, dijo. Como diciendo, yo fallé, ya no sirvo para esto. Mejor vuelvo a lo que verdaderamente sé hacer, porque esto no lo sé hacer. Y Jesús resucita. Y lo primero que hace es ir a buscar a los suyos y va y busca a Pedro. Y ya tenía un cuerpo glorificado, ya no lucía exactamente como lucía antes Jesús, ¿no? Y por eso cuando aparece en la orilla y le pregunta desde lejos, muchacho, ¿pescaron algo? Dice, ninguno lo reconoce. Entonces le dice, echen la red del otro lado. Y en ese instante la red se llena de peces. Y es ahí cuando Pedro inmediatamente reconoce al maestro y se tira al agua y corre a la orilla. Y cuando llega Jesús ya lo estaba esperando. Pero no le hace las preguntas que Pedro esperaba. No le reprocha nada, no le pregunta, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué me negaste? Lo mira a los ojos y le hace una sola pregunta. Pedro, ¿me amas? No le pide explicaciones por sus errores. En realidad le pregunta por su corazón. Porque Jesús sabe que si hay amor, la obediencia nace sola. Y si no hay amor, por el contrario, todo se vuelve religión vacía. Porque esa pregunta en el fondo significa esto. Pedro, ¿me amas más que a tu trabajo? ¿Me amas más que a tu reputación? ¿Me amas más que a la vergüenza? ¿Eh? Pedro, ¿qué hay en tu corazón? Y quiero hacerle una pregunta que a mí me confrontó muchísimo la primera vez que me la hice. O mejor dicho, la primera vez que sentí que Jesús me la puso delante. Fue una pregunta que me desnudó el alma. Y quiero hacérsela a ustedes hoy día. Si lo perdieran todo, todo, ministerio, templo, casa, sueños, trabajo, reputación, familia, hijos, todo, si perdieran todo y solo quedara Jesús, absolutamente nada más, ¿nos bastaría con tenerlo solo a Él?
¿Nos bastaría su amor? Porque creo que esa es la pregunta que revela lo que hay en el corazón. No cuánto servimos, no cuánto cantamos, no cuánto sabemos la Biblia, ni cuántas cosas hacemos en su nombre. ¿Nos basta Cristo? ¿O lo queremos solamente por lo que puede darnos, por lo que podemos conseguir de Él, sea lo que sea? Mi amado, al fin y al cabo, esta es una opinión personal, una opinión mía. Pienso que toda nuestra vida, toda nuestra misión, todo se resume a una sola palabra: amor. Nadie lo dijo mejor que Pablo en 1 Corintios 13. Podemos hablar en lengua, podemos profetizar, podemos tener dones, ciencia, ministerios enormes, prosperidad. Incluso podemos ser generosos hasta el punto de darlo todo, hasta entregar nuestro propio cuerpo en sacrificio. Pero si falta amor, todo eso se vuelve nada. Nada. Por eso el enfoque de Jesús fue tan claro. La única pregunta que encontró relevante para hacerle a Pedro en ese momento fue: ¿me amás? Porque al final, mis hermanos, esa es la única pregunta que realmente importa. Para cerrar, quiero volver al principio, a cómo comenzó esta palabra. El jefe le hizo al guardia una sola pregunta: ¿qué te mandé hacer? Era irrelevante si el resultado había servido o si al final había sido útil. La pregunta era: ¿hiciste lo que se te mandó hacer? Y siento que hoy Jesús quiere ponernos delante de esa misma pregunta. Mis amados, ¿qué nos mandó hacer? No cuán activos hemos estado, no cuántos debates teológicos hemos ganado, no cuántos servicios tenemos a la semana, cuánto vamos, cuánto faltamos, no cuánta gente traemos, no a cuántos congresos asistimos, ni cuán empoderados estamos, ni cuántos ministerios estamos, porque todo eso puede ser útil y a veces lo es, pero la pregunta es otra: ¿estamos haciendo lo que Él verdaderamente nos mandó a hacer? ¿Amamos verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? ¿O amamos la idea de Dios que nosotros mismos nos hemos fabricado? ¿Amamos a todos? No a algunos, a todos nuestros semejantes como a nosotros mismos. ¿O tenemos un amor selectivo para los que nos agradan, para los que se parecen a nosotros, para los que están dentro de nuestro círculo íntimo? O quizás ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. ¿Estamos haciendo discípulos de Jesús? ¿Estamos formando discípulos verdaderos o estamos formando seguidores de un líder, de un pastor, y al final terminan siendo simpatizantes de Jesús, pero discípulos de un hombre? No sé cuántas veces nos hemos quedado dormidos cuando teníamos que estar velando. No sé cuántas veces nos fuimos por las ramas haciendo cosas que nadie nos pidió. No sé cuántas veces confundimos estar ocupados en las cosas del ministerio con estar obedeciendo a Dios. Tampoco sé cuánto te cuesta amar a esas personas que han dedicado su vida a hacerte la tuya imposible, a los que no comulgan con tus ideas o con tu doctrina, o a los que te lastimaron cuando debían protegerte, a los que te traicionaron, a los que traicionaron tu confianza, no sé, a los que de alguna u otra forma han sido un ancla en tu vida, un palo en tu rueda. No sé cuántas veces pensamos que perdonar era suficiente, cuando en realidad eso apenas es el comienzo, porque amar no es opcional, es innegociable. No sé cuántas veces pensaste que honrar al hombre de Dios, al ministro, era llenarlo de regalos. No sé cuántas veces pusiste en riesgo tu economía porque creíste el cuento de que sembrar más en el ministerio era lo mismo que sembrar en el reino. Y fuiste dando y dando y dando hasta el punto de quitarle a tu propia familia para sostener una idea que Dios nunca te pidió. Ya lo sé, suena duro. Yo también he luchado con toda esa confusión y me ha costado entenderlo. Pero hay algo que me consuela, algo que debería consolarnos a todos nosotros, sin importar cuán equivocados hayamos estado. Hay una diferencia enorme entre el jefe del cuento y nuestro Jesús. El jefe agradeció lo que pasó, reconoció el resultado, compensó al guardia, pero igual lo echó, igual lo despidió. Jesús no hace eso. Jesús nos encuentra dormidos y en vez de despedirnos, nos despierta. Nos sacude, claro que sí, pero nos mira a los ojos y nos vuelve a preguntar lo mismo que le preguntó a Pedro. ¿Me aman? No quiere explicaciones.
no quiere echarte en cara lo mal que lo hiciste, quiere saber cómo está tu corazón. Y mis amados, si esa respuesta al me ama es sí, sí te amo, si de verdad amamos a Jesús, entonces todavía hay tiempo, todavía podés volver a lo que te mandó a hacer, porque para el jefe del cuento, el guardia era un empleado, alguien de quien se esperaba eficiencia, pero Jesús no busca empleados, busca hijos que lo amen, y Él no despide a sus hijos, los despierta, los forma y los envía, porque al final, ¿qué somos? Sino gente ciega, pobre y desnuda, que un día tuvo hambre y alguien la llevó a comer el pan de vida. Y ahora el Padre quiere que seamos nosotros los que llevemos a otro a esa misma mesa. Que Dios te guarde, te bendiga y que te llene de paz.